Ahora vamos a realizar operaciones con vectores. La primera operación es la multiplicación por un escalar. El escalar estará identificado por A minúscula y el vector por A mayúscula, de modo que la multiplicación será de esta forma. Y el efecto de la multiplicación dependerá si el escalar A es mayor o menor que 1 o menor que 0. Cuando el escalar A tiene un valor entre 0 y 1, el vector original se verá decrementado, de modo que su magnitud disminuirá. Cuando el escalar A es mayor que 0, el vector original incrementará en su magnitud, y cuando el escalar es menor que 0, la dirección del vector original cambiará, en sentido contrario. En el ejemplo vemos cómo el vector A, al multiplicarse por número 3, incrementa en 3 veces su magnitud. Ahora vamos a ver la suma y las restas de vectores. Para ilustrar la suma y resta de vectores vamos a utilizar un vector A y un vector B, cuya suma nos va a dar como resultado un vector C. Primero se muestra la suma gráfica de vectores, en donde el vector resultante, nuestro vector C, iniciará desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo vector. En la segunda figura lo que podemos hacer es proyectar el vector B hacia arriba, de modo que se inicie donde finaliza el vector A, y así obtenemos una figura similar a la anterior, y nos quedaría que el vector resultante puede ir desde la cola de A hasta la punta de B. En la última figura vemos cómo el vector resultante R es la suma de 4 vectores, vector A, vector B, vector C y vector D. Cada vector está seguido de su anterior, de modo que el vector resultante inicia desde la cola del primer vector A hasta la punta del último vector D. Y esta es la forma gráfica de representar la suma de vectores. Próximamente vamos a ver el método numérico a partir de las componentes de los vectores. Para realizar la suma y resta de vectores por el método de componentes, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Dos vectores se suman mediante la suma de sus componentes en X y en Y. Para ilustrar esto, vamos a utilizar un vector A con componentes AX en Y y componente AY en J, y un vector B con componentes BX en y BY en J. La suma de esos dos vectores nos dará como resultado un vector R, que gráficamente se puede representar como se indica en la figura. Ahora vamos a realizar la suma por medio de componentes. R es igual al vector A más el vector B. Seguidamente sustituimos las componentes del vector A más las componentes del vector B, y luego agrupamos las componentes en X o Y en Y o J. Y esta sería la expresión final para R, que es la suma de los dos vectores A y B. Ahora vamos a realizar algunos ejemplos para ilustrar la suma y resta de vectores por método de componentes. Vamos a calcular la magnitud del vector resultante de la suma de los vectores A igual 6 en dirección Y más 3 en dirección J y B igual 4 en dirección Y menos 5 en dirección J. Vamos a llamar a R el vector resultante de esta suma. Así R es igual a más B, que es igual a las componentes de A más las componentes de B. Luego agrupamos las componentes en X o Y más las componentes en Y o J, y el resultado es R igual 10 en Y menos 2 en J. La componente en X la vamos a llamar Rx y será igual a 10, y la componente en Y la vamos a llamar Ry y es igual a menos 2. Ahora calculamos la magnitud del vector R, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, y el resultado es 10,2. En el siguiente ejemplo vamos a utilizar los vectores del ejemplo anterior. Vamos a calcular un vector f que es el resultado de la operación 2 por el vector r más el vector b. Así, el vector f es igual a 2 por r más b. Colocamos el vector r y el vector b y realizamos la sustitución de los dos vectores en la expresión para el vector f. Así,
f es igual a 2 por r más b, que es igual a 2 por las componentes del vector r más las componentes del vector b. Realizamos la multiplicación de 2 por las componentes del vector r, las componentes del vector b quedan igual, y agrupamos las componentes en dirección y más las componentes en dirección j. Y el resultado final es vector f es igual a 24 en dirección y menos 9 en dirección j.